Paz de Cristo para todos, el Señor los bendiga donde quiera que nos van a escuchar. Y aquí estamos una vez más transmitiendo desde este lugar, siendo de bendición para todos y trayendo los mensajes para la iglesia del Señor, amén. Entonces el mensaje de hoy, el título del mensaje de hoy es la perseveración del alma. Vamos a ver nosotros, aleluya, en esta tarde cómo el creyente puede y de qué manera puede uno guardar su propia alma, porque es importante entender que aunque Jesucristo lo haya pagado todo, tenemos que entender qué es eso. Tenemos que entender cuando dice que Él ya lo pagó, es que Él ya abrió el camino, ¿sí? Él rompió el velo para que nosotros podamos entrar. Entonces, si nosotros podemos entrar, tenemos que caminar nosotros detrás de Él, tenemos que ir en pos de Él, tenemos que trabajar con Él, a pesar de que Él lo haya hecho todo. Tenemos nosotros que trabajar con el Señor Jesucristo. Entonces, una de las señales, una de la parte nuestra es siempre ver por nuestra propia alma también. Tenemos nosotros que entender eso y no nomás dejarnos llevar porque Jesucristo ya lo pagó todo. Cuando Él abre el camino y Él es el camino, obviamente tenemos que seguir ese camino. Entonces tenemos que físicamente nosotros, como individuos, tenemos que entrar, que caminar, que guardarnos, que trabajar, que andar de la mano de Dios. Por eso es que vamos a ver de qué manera podemos perseverar nuestra alma. Y la palabra perseveración es la acción y el resultado de perseverar o evitar un daño. Entonces nosotros, al cuidarnos en el poder del Señor, al cuidar de esta alma, el ir caminando con Dios, es de la manera que nosotros vamos a perseverar, ¿sí? Vamos a guardar de que no le pase nada a nuestra alma, porque es de lo que se trata aquí. Se trata de llegar hasta el final con el Señor Jesucristo. Vamos a empezar donde más se habla acerca de todo esto, y es en el libro de los Hebreos, Hebreos 9:23. Vamos a ver aquí. Vamos a ver que ahí en el encabezado dice el sacrificio de Cristo que quita el pecado, y ahí es como va a empezar todo. Todo va a empezar con el sacrificio de Él. Por eso es que podemos entender que Él ya lo pagó todo, pero le repito lo mismo, cuando Él abre el camino hacia el Padre, podemos nosotros entrar por un mismo espíritu y tener esa comunión. Hay muchas cosas de qué hablar de eso, pero vamos a enfocarnos ahorita de lo que es este tema, la perseveración, ¿sí? O la preservación, más bien, del alma. Vamos a empezar a leer ahí, en Hebreos 9:23. Dice, pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, dice, fuesen purificadas así. Dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En otras palabras, está hablando de las partes que estaban adentro del templo cuando se hacían los sacrificios en los tiempos de Israel, en los tiempos de antes, en el Viejo Testamento, que todas las cosas celestiales, que todo eso era purificado, todas las figuras más bien de las cosas celestiales, ¿cierto? Una figura que aparentaba ver como algo celestial. En el templo, como dice aquí, esas cosas eran purificadas. Entonces aquí está diciendo, pero las cosas celestiales mismas, ahí ahora sí las que son de allá de arriba, con mejores sacrificios que estos. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, dice, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En otras palabras, Él ya no entró a ningún templo terrenal, en ningún templo, en ninguna sinagoga, en ningún lugar que se le hizo en la tierra, sino que Él fue directamente allá donde está el Padre. Entonces podemos ver esto aquí. Dice ahí, aleluya, dice, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y aquí es donde viene a hablar Él acerca de los sacrificios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque eso es otra vez volver a hacer lo mismo que estaban haciendo ellos, estar tratando de purificar los pecados de las personas con los sangres de los animales. Dice aquí en el 26 de otra manera,
le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y ahí vemos nosotros más claramente a lo que se refiere cuando Él ya lo pagó todo. ¿Sí? Él pagó lo más grande, Él pagó que tuviéramos acceso hacia el Padre, Él pagó que tuviéramos nosotros esa comunión y fuéramos perdonados por ese mismo sacrificio. Eso es a lo que se refiere cuando Él pagó y Él pagó. Él ya lo hizo todo también. Entonces, dice, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Todos aquellos que vamos muriendo o van a morir eventualmente, o ya murieron más bien, están yendo a la presencia del Señor. Entonces alguien dirá, pues entonces todos van a ser salvos o todos van a tener una bienvenida con Dios allá. No, es que un juicio no necesariamente es de mal o es de bien, es de acuerdo a la justicia de Dios, ¿sí? A lo que Él mandó decir y hacer. Y aquel que no sabe ni quién es Dios, pues imagínense el juicio que va a tener. Por eso es que está escrito aquí. Dice claramente que después de esto, al juicio, ahora cualquier persona, nosotros los creyentes tenemos una confianza que se llama vivir por fe. La confianza, la esperanza es de algo que viene, pero todavía no lo tenemos. Porque si ya lo tuviéramos, entonces no lo esperábamos. Cuando es una esperanza, la guardamos, esa es parte de la santidad. La esperamos, eso es parte también de la santidad. Y nos cuidamos, eso es parte de la santidad también. Ahora, para entender esto, pónganle una marca ahí. Y vamos hacia atrás en 2 de Corintios 5:7. 2 de Corintios 5:7. Aquí podemos ver nosotros ese tipo de confianza como creyentes para poder nosotros tener ese efecto de guardar que no le pase nada a nuestra alma, aunque Jesucristo haya hecho lo que haya hecho. Por eso es que vamos a trabajar con Él y vamos a llevar la victoria. Porque Él nos va a enseñar, Él nos va a dar el poder y nos va a dar de todo lo que ocupamos. Fíjense lo que dice pues 2 de Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Desde ahí podemos ver nosotros que no nos dedicamos nosotros a creer basado en lo que estamos viendo, sino vivimos en lo que se nos está diciendo que no podemos ver. Y eso lo dice Dios. Eso está escrito, por eso tenemos una esperanza. La esperanza es la vida eterna. Nadie podemos ver ni hemos estado nunca en el cielo, pero se habla de que existe una ciudad celestial. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a pensar, aunque se oiga así, de qué se va a tratar todo esto. Dice otra vez, ahí en el 8, pero confiamos, ¿sí? Gloria al Señor, dice, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por eso es que el creyente está en un cuerpo que no va a entrar con Dios. El cuerpo, todos sabemos, ya se va a quedar aquí. Por eso lo que dice él aquí, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por eso no nos da miedo que nos venga un juicio. Como a muchos que dicen, no, yo no quiero morirme porque no sé qué va a pasar. Si yo me muero, ¿qué tal si esto? ¿Qué tal? Entonces es gente que no conoce a Dios. Aquel creyente que tiene miedo a morirse no ha sido perfeccionado en el amor, en las palabras de Dios, en los mandamientos y en lo que Él dice. Por eso entendamos nosotros las declaraciones aquí, y más quisiéramos, dice, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aleluya, por eso. Por eso dice aquí enseguida, dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ya sea que estemos en estos cuerpos que nos hacen caer, pecar y fallar muchas veces. Oigan lo que dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Tratar de hacer las cosas de una manera que a Dios le van a agradar. Porque esa es la parte nuestra. Estamos nosotros todavía siendo purificados, estamos siendo limpiados por lo que el Señor nos está mandando a hacer. Por eso tenemos nosotros que no dejar de pensar que ya estamos ahí, que ya la hicimos y que ya estamos del otro lado.
Tenemos nosotros que siempre permanecer con el Señor. Dice en el 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal, ahí está otra vez, de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso suena como a juicio otra vez. Por eso hay que entender que es necesario guardarnos. Y cuando tú te guardas, estás guardando tu alma también. Estás guardando tu mente, estás guardando tu corazón, estás guardando todo para Dios. Tienes deseos, tienes tentaciones, estás en un cuerpo muy pecaminoso, muy malo ahí, pero hay manera de vencer. No vas a ser sin pecado, porque eso es imposible. Pero sí te puedes controlar, y yo también, pidiéndole al Señor que nos dé fuerzas, pidiéndole al Señor que nos quite lo que no le agrada. Todas estas cosas tenemos que expresarlas. Por eso es necesario que nosotros entendamos de qué manera podemos ir guardando nuestra propia alma. Miren, regresen hacia acá, hacia Hebreos 9:28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aquí es donde muchos todavía no pueden entender esto. Decía, aparecerá por segunda vez. ¿Sí? Aparecerá por segunda vez. O sea que Jesucristo, cuando nació, vino aquí a salvar a todos los perdidos. Vino con relación a sacarlos, a salvarnos, a sacarnos de las tinieblas hacia la luz admirable, a hacernos personas diferentes, a transformarnos y cambiarnos, a no dejarnos que nos perdamos y nos fuéramos al infierno. Pero en la segunda venida aquí dice, y aparecerá por segunda vez, dice, pero pongan atención porque dice sin relación con el pecado. Oigan eso. Viene por la iglesia, dice, para salvar a los que le esperan. Entonces nosotros no somos salvos hasta que en realidad Dios nos toma. En la manera de que somos bienvenidos, ¿no? Porque hay gente que se muere, por supuesto, en el Señor, y pues está durmiendo, pero va a resucitar, y si el Señor vio y todo, y la persona es salva, pues también se fue con Él. Pero aquí vemos nosotros que los que estemos listos, los que estemos más bien vivos, dice aquí que en la segunda venida viene para salvar a los que le esperan. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, el espíritu y la esposa dicen ven. Lo están deseando. La esposa es la iglesia y el espíritu obviamente es el Señor que mora en nosotros y es la omnipresencia, porque así es. Se oye medio confuso, pero el Señor mismo clama y dice ven. ¿Cómo está eso, no? Entonces todo eso está aquí. Ahora, ahí abajo, o ahí mismo dice, ¿no? ¿Para salvar a quién? A los que le esperan. Vamos a ver aquí nosotros qué pasa cuando Él viene. Vamos a ver en el libro de Tito 2:11. Ahí denle hacia atrás, luego está ahí. Tito 2:11. Vean ustedes estas declaraciones, que esas declaraciones son las que nos tienen que hacer sentir a nosotros unas personas tranquilas, unas personas con gozo, unas personas dispuestas para Dios. Es que tenemos nosotros que leer y entender lo que el Señor está hablando. Dije Tito 2:11, amén. Dice, porque la gracia de Dios, imagínense eso, ¿cuál podría ser la gracia de Dios? El regalo de Dios. ¿Sí? Todo está aquí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ese es Jesucristo. Por eso dice que por gracia sois salvos. ¿Cómo así? Bueno, por Jesús es que somos salvos. La gracia es el regalo que mandó el Padre a la tierra. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ahora aquí dice, a todos los hombres. La manifestación es una y el creerle es otra. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, enseñándonos, ahí está, que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, ya después de haber sido manifestado Dios a alguien, la gente tiene que empezar a creer. Por eso Jesucristo hablaba y decía cuando empezó su ministerio, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice aparte, arrepentidos y creer en el Evangelio. Entonces nosotros vemos aquí lo mismo.
que hay una manifestación. En los tiempos de antes, cuando andaban caminando con Jesús, nadie se imaginaba ni creía. Lo tenían enfrente de él y no les importaba. Entonces entendamos nosotros que la manifestación es una, pero el seguir, el que nos enseñe, el que nos muestre, es lo que nos va a transformar, lo que nos va a cambiar y lo que nos va a hacer unas personas para poder nosotros saber de qué se trata todo esto, incluyendo la preservación de la propia alma nuestra. Ahorita lo vamos a ver casi al final. Por eso dice, guardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál será esa otra vez? La que les dije hace rato. Y la manifestación gloriosa, dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Son dos cosas, aguardando la esperanza bienaventurada. La esperanza es el estar con Él, irnos con Él, estar con Él, terminar con Él. Y la manifestación gloriosa, dice aquí, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Dice otra vez, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ahí está. Vean cómo Él hace las cosas. Y purificar, aquí es donde viene la iglesia, para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Cómo puede ser que yo crea que ya Dios lo pagó todo, pero yo no estoy siendo purificado? ¿Será que entro yo para adentro al cielo? No puedo entrar. Porque Él dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Por eso entendamos qué parte el cristiano, la iglesia, tenemos nosotros que hacer. Trabajar siempre de la mano del Señor y hacernos uno, como Él es uno con su Padre. Esto está bien claro. Repito el 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Él mismo se está encargando de trabajar con aquellos verdaderos creyentes, con aquellos que le están recibiendo, con aquellos que ya le creyeron, con aquellos que están recibiendo bendición, con aquellos que están teniendo comunión. Ellos conocen a Dios y Dios los conoce a ellos. Por eso es que todo está en orden. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora sí, regresemos a Hebreos 10:1. Sigue hablando aquí, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley obviamente de Moisés, no la imagen misma de las cosas, o sea, se hablaba de todo lo que nosotros ya tenemos en verdad y en realidad por medio de Jesús. Por eso está explicando, dice, porque la ley teniendo la sombra, no las cosas, ¿verdad? Dice aquí, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice, nunca, lo voy a repetir, 10:1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahí está hablando de lo que hacían ellos, que año con año tenían que ir a purificarse, incluyendo el mismo sacerdote, de todos los pecados. Dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse. O sea, ya no se iban a hacer si ya hubieran sido así como nosotros en el Señor ahorita. Ya no hay más sacrificio, ¿cierto? Nomás el que pasó en la cruz del Calvario. Dice, de otra manera cesaría de ofrecerse, dice, pues los que tributan este culto, los que lo hacen, limpios una vez, no tendría ya más conciencia del pecado. Luego dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Obviamente, cuando se santificaban o se guardaban mediante esa sangre, el sacerdote, en este caso Moisés, decía, esta es la sangre que mandó Jehová. Por eso es que esa sangre tenía un efecto, porque venía con un mandamiento de parte del propio Dios. Por eso es que era por un tiempo. Y aquí vemos nosotros que no podía, pues, como dice, quitar los pecados. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, vean y pongan atención aquí cómo se va a introducir Jesús otra vez. Sacrificio y ofrenda no quisiste, que es lo que hacían antes, le dice él. Más me preparaste cuerpo, que está hablando el propio Jesús ahí. Y luego otra vez a lo de antes. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, le dice al Padre. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea que ya se había declarado, ya estaba puesto que Jesucristo iba a hacer lo que iba a hacer.
por medio de la voluntad del Padre. Diciendo primero otra vez, dice aquí, sacrificio y ofrenda y holocaustos, expiaciones, por el pecado no quisiste ni te agradaron. Dice entre paréntesis, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Sí? Dice, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Este es Jesús otra vez. Quita lo primero, todo lo que era en la ley, si nos podemos imaginar así. Quita lo primero para establecer lo último. Y ahí es donde vemos nosotros el por qué se tiene que hacer la cena del Señor, como en memoria de este cambio tan grande, la institución de la cena del Señor. La institución es algo que antes no existía y es instituido, es comenzado a través de la muerte de Jesús. Por eso ya viene y se establece lo último. Dicen, esta voluntad, oigan bien y pongan atención en esta parte, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Ahí no se piense que cuando el Señor Jesucristo va a la cruz y hace lo que está hablando aquí, está hablando del puro sacrificio. Ya no hay más sacrificio. Por eso todos aquellos que nos guardamos nos aplican esta gran verdad del 10, la voy a leer otra vez. En esta voluntad, la voluntad de Jesucristo en la muerte del Calvario, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. Ahora, somos, dice aquí, santificados, por eso es que si permanecemos con Él, como está escrito, y creemos como está escrito, es que nosotros recibimos la promesa de Él. No nomás en decir, bueno, veamos lo que dice aquí, que por la muerte somos santificados y cada quien para su casa. Así no es. El llamado es permanecer siempre con el Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice, y ciertamente todo sacerdote, hablando de los de antes, dice, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, dice, que nunca pueden quitar los pecados. Aquí viene otra vez lo hermoso, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando, oigan bien esta parte que vamos a ver aquí, acabamos de leer dónde está Jesucristo, sentado a la diestra de Dios. Quiere decir que hay un asiento y la mano derecha por ahí es el Señor Jesucristo, la mano derecha de Dios. Bueno, dice en el 13, de ahí en adelante esperando, o sea que Jesucristo está ya sentado a la diestra, pues está esperando. Y luego dice aquí que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, ¿quién está peleando la batalla? ¿Quién está haciendo la lucha? Si Jesucristo está a la diestra y está esperando a que sus mismos enemigos le sean puestos, ahora sí que bajo de sus pies, es lo que quiere decir, el estrado de sus pies. Pero eso lo podemos ver nosotros aquí. Podemos ver la omnipresencia de Dios. Podemos ver que Dios está en todos lados, en poder y en victoria. Aquí está escrito esto, porque mucha gente no se imagina esto, pero ese Dios es un Dios muy grande. Póngale una marca ahí y denle hacia atrás otra vez, pero esta vez en Primera de Corintios. Primera de Corintios 15:24. Vean ustedes esto aquí, qué declaración es esta y cuál importante es que todos la tengamos para saber el final de todas las cosas. Acabamos de ver que está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Vamos a ver qué dice aquí, pues, hablando con relación al plan divino entre el Padre y el Hijo y qué es lo que va a pasar después. Dice, está hablando acerca de las primicias, que las primicias pues de Jesucristo somos nosotros, pero dice el 24, luego el fin. Dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, está hablando Jesús lo que va a hacer. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice sí o no. Dice enseguida, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Quiere decir que está allá y está aquí el Señor Jesucristo.
Está y va a acabar la obra que el Padre le dio. Él mismo va a terminarlo todo, porque toda la potestad me es dada, dijo el Señor Jesucristo. Todo poder, toda potestad me es dada. Bueno, ahí estamos viendo por qué. Él mismo, no dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso los creyentes van a morir una sola vez nada más. Y después a la vida eterna, por siempre y para siempre. Porque la muerte misma ya la destruyó Él también. ¿Sí? Ya la muerte no se enseñoreará de nosotros tampoco. Pero ¿qué sigue diciendo el 27? Dice, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Aquí estamos viendo lo que hizo el Padre con Jesús. Todas las cosas las sujetó ya debajo de los pies. Cuando dice, pongan atención aquí, cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se aceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea que si todas las cosas están sujetas a los pies de Jesucristo, Dios el Padre no está sujeto a estar bajo los pies de Jesucristo de ninguna manera. Por eso está diciendo eso. ¿Sí? Porque hay gente que no entiende. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, dice así, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó, dice, a Él todas las cosas, para que Dios sea todos en todos. Quiere decir que se va a unir Jesucristo y va a ser solamente el Padre, va a ser Dios nada más. Fíjense todo lo que está aquí. Pero eso tiene que ver obviamente con todo el poder y todo lo que nos va a ayudar a nosotros a guardarnos. Vamos a seguir leyendo, regresen a Hebreos 10:14, vuelve y repite lo hermoso, sí, porque Él es hermoso para nosotros, el Señor Jesucristo. Dice en el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí está. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, oigan bien, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso mucha gente aquí se confunde con que ya el Señor no se va a acordar de lo que tú hiciste, pero se va a acordar porque las obras que hacemos, mucha gente las confunde y dice, no, es que ese es un pecado. Y bueno, ¿y la obra qué es? También es un pecado. Si es una obra mala, ¿no? Entonces el Señor siempre va a pagar a todos conforme a sus obras. Gente ve esto y dice, no, a mí nunca me va a pasar nada, ¿no estás viendo lo que dice ahí? Y nunca dice se acordará de los pecados y transgresiones. Se está refiriendo a los pasados. Porque después de que conoces al Señor, supuestamente tú tienes que ser transformado. Todos vamos a pecar de alguna manera o de otra, pero de ninguna manera vamos a cambiar al Dios de la verdad por cualquier otra deidad y estar glorificando y honrando hombres y otras deidades y otros dioses. Todo esto tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que siempre tener y vivir en el temor de Dios. Esa es la bendición. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Por eso entendamos todo esto aquí. Gloria al Señor. Sigue diciendo, dice, pues donde hay remisión de estos, o sea, donde hay perdón de los pecados, ¿no? No hay más ofrenda por el pecado. Entendamos que de eso se está tratando también. Una vez que se han perdonado los pecados, pues estaba hablando de los sacerdotes que entraban año con año, ya con el sacrificio y la muerte de Jesús, ya no se tiene que perdonar cada año los pecados como era antes, como en forma de, que era la única manera, ¿no? Entonces por eso es a lo que se refiere también. Sigue diciendo el 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí es ya lo que les estaba diciendo hace rato, que eso es en realidad donde nosotros tenemos que enfocarnos ya, porque ya vamos a empezar a caminar por un lugar muy santo ahí. Si es que somos del Señor Jesucristo, si es que hemos recibido a Jesús en el corazón, si es que tenemos comunión con Él, nos hayamos arrepentido, porque esto cae en la categoría solamente de los creyentes. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, eso es ahí cuando se refiere a que Él ya lo pagó todo. Nadie de nosotros, absolutamente nadie, podía morir por nadie y no pasaba nada. Menos abrir un camino para los demás. Por eso, entendamos. Dice el 20, por el camino nuevo y vivo, oigan eso,
que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, la muerte en la cruz, ¿sí? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos, oigan bien de qué manera quiere Él que nosotros vayamos ya pensando diferente. Oigan el consejo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre. La plena certidumbre es con pleno conocimiento y estar bien seguros de fe, dice, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo eso lo logra hacer Jesús solamente nosotros. Nadie de nosotros podemos hacer todas estas cosas solos. Por eso es que cuando en realidad hemos vuelto a nacer, vamos para donde el Señor nos habla. Nos metemos donde Él nos dice. Creemos lo que Él nos dice que no hayamos visto. Estamos bien seguros ya. ¿Sí? No andamos dudando, no andamos ahí. No, ya hemos entregado todo al Señor. Dice el 23, mantengamos firme, sin fluctuar, dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es lo que les estoy diciendo ahorita. Ahora, el no fluctuar quiere decir que no estés titubeando o estés tú ahí como que sí crees o no crees en lo que te está diciendo Dios. Porque entiende, tú tienes una esperanza, yo también, porque fiel es el que promete. Todo lo que esté escrito aquí lo va a cumplir. ¿Sí? Mantengamos firme, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Es que es una profesión, fíjate, una profesión divina. El que te dediques a Dios, obviamente haces tu vida, pero tú estás entregado a un Dios que no muchos conocen y muchos lo van a rechazar. Pero tú ya estás adentro, tú eres participante de bendición, tú eres el que recibe, tú eres el que estás confiado, tú eres el que estás alegre, tú eres el que estás contento. Te pase lo que te pase, Dios te está respaldando. No importa qué te quiera hacer y decir un hombre, ni te puede hacer nada Él, si Dios no lo permite. Por eso es una gran victoria todo esto. Dice el 24, dice, y considerémonos unos a otros, dice, para estimularlos al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso es que en las congregaciones una vez alguien dijo, pero ¿por qué tienen que estar hablando de Jesús como si nadie conociera? Pero es que hay gente que no sabe nada. Hay gente que está sentada en la iglesia por años y no sabe nada. No se les ha abierto el entendimiento, no siquiera se han arrepentido, no saben bien de qué se trata, pero sí son bien fieles a la iglesia. Son bien fieles a estar sentados, son bien fieles a estar tocando, son bien fieles a estar trabajando, pero ni siquiera han vuelto a nacer. Por eso es que el evangelizar dentro de las iglesias todavía es algo muy bueno para que la gente sea salva. Es que es necesario. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más dice, cuando veas que aquel día se acerca. Por eso es que nosotros siempre decimos que el Señor ya viene. El Señor ya viene y el Señor ya viene. Entonces, entendamos todo esto, y aquí vamos a ver ya más claro acerca de aquellos que están tomando muy a la ligera todas las cosas de Dios. ¿Sí? Porque ellos dicen, ¿sabes qué? Tienen un pensamiento muy carnal, lo diría yo. No, Dios no hace eso. Dios no trabaja así. Dios no creo que Dios me haga a mí eso ahí. Bueno, ellos creen eso, pero vean lo que está escrito. Va a hablar acerca de estar pecando voluntariamente. ¿Sí? Una cosa, pecar voluntariamente, es estar todo el tiempo en lo mismo, como practicando los pecados. Una cosa, les digo, es practicar, y otra es simplemente pecar. Pero vamos a ver qué dice aquí. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿estamos entendiendo esa parte? En otras palabras, si antes de conocer la verdad yo pecaría, vamos a poner un ejemplo, tomando todo el tiempo y siendo un borracho. Después de que conozco yo la verdad, si sigo tomando, estoy pecando voluntariamente, porque yo ya sé de lo que se trata, ¿cierto? Ese es un ejemplo. Hay muchos pecados que la gente podemos tener aparte de ese.
Dice entonces que ya no queda más sacrificio por los pecados. Jesucristo ya no va a morir en ninguna cruz para redarguirte a ti otra vez de que, hey, cambia, hermano, ya volvió a morir Cristo por ti, pues. Segunda vez que muere por ti. ¿Qué piensas? Deja de pecar, hombre. Vayas tú. Dice ahí, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, ¿cómo está esto aquí? Si queda esa horrenda expectación, la expectación es una ansiedad o inquietud que provoca la espera de algo. En otras palabras, cuando nosotros empezamos ya a pecar tanto, nos empieza a dar pero como un miedo que no sabemos cómo vamos a morir y qué nos va a pasar. Empezamos ya como a dudar todo ya. Estamos bien confundidos ya. Por eso queda esa expectación, esa horrenda expectación de juicio, porque te va a dar juicio, vuelvo a lo mismo, es el Señor, no ningún hombre. Al hombre tú lo puedes engañar, o a la mujer decirle, no hermano, yo ya no he tomado, tengo años que no toco el alcohol y todo el tiempo te emborrachas. Pero te viene un juicio con aquel que te está viendo siempre, y a mí también. Por eso ese es algo, como dice aquí, horrenda expectación. Hoy nomás, de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora dice aquí, hablando otra vez de lo de antes, el que viola la ley de Moisés. ¿Por qué trajo eso aquí si ya estamos bajo la gracia? Si estamos con Cristo. Bueno, porque es que las razones del por qué alguien viole la ley de Moisés es por lo mismo que se hace hoy. Y alguien dirá, ¿cómo está eso? Se está confundiendo, hermano. No me estoy confundiendo. Antes cuando violaban la ley de Moisés, ¿qué era lo primero que pasaba para que una persona violara la ley de Moisés? La ley de Moisés fue la que el mismo Jehová les dio. Mandamientos de hacer, de cuidarse, de hacer esto y lo otro. Bueno, si alguien desobedecía eso, lo primero que era la transgresión y la desobediencia. Por eso se violaba la ley de Moisés. Y aquí, en nuestros días, cuando Dios habla y dice, están haciendo exactamente lo mismo, están de transgresores y en desobediencia, porque ya oyeron la verdad, como lo leímos aquí. Ya oyeron, conocieron la verdad. Por eso no es bueno ignorar a Dios y no tenerle miedo. Decir, Dios no me hace nada, somos amigos y bien. No, tenemos que entender nosotros que todavía no somos así. Él nos ve y nosotros lo vemos de una manera, pero hay que tenerle temor siempre al Señor. Miren, vamos a ver ahí mismo, en Hebreos 2.1, pone una marca ahí. Por eso les digo lo que les digo, porque la gente ignora tantas cosas. Aquí habla acerca de la salvación tan grande. Si la salvación no fuera algo de qué preocuparse, en ningún lugar se mencionará. Pongan atención a esto. ¿Sí? En ningún lugar el Señor la mencionará, porque dirán, ¿y para qué pierdo el tiempo? Todos los que hagan lo que hagan son salvos. Yo estoy hablando de que se porten bien porque les voy a dar premios nomás, como mucha gente dice. Mucha gente dice que el portarte tú bien es porque te van a dar un premio. Y si te portan mal, pues no te dan premio. Y ahí es donde están ellos poniendo en línea o basando la santidad de cada alma. No, es que es por los premios, hermano, pero usted va para arriba, usted va al cielo. Pero estamos hablando de premios nomás, pero nadie se pierde. Pero vean lo que dice aquí, y pongan mucha atención. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia, o sea que con rapidez y con mucha disposición, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Estamos entendiendo? Las cosas que hemos oído, ¿de quién? De Dios. Tenemos que ser rápidos, ágiles y entendidos. Dice aquí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y ahí nos estamos transportando hasta el Viejo Testamento, porque eso es lo que se aparecía, ¿no? Se aparecía el ángel de Jehová, se aparecían los ángeles del Señor hablando, se aparecían ellos con puros mensajes del propio Dios. Por eso dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, aquí está, y desobediencia recibió justa retribución. La retribución es el pago.
todos aquellos que eran transgresores y desobedientes recibían conforme a lo que Dios les daba a ellos. Eso es lo que recibían, de acuerdo a su justicia Dios les pagaba. Entonces aquí pregunta, ¿no?, con relación a los creyentes de hoy en día: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Estamos de acuerdo? O sea que sí se puede uno cometer el error de dejar todo y no ser salvo nunca, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, oigan eso, nos fue confirmada por los que lo oyeron, en este caso los discípulos, los apóstoles. Dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Quiere decir que es verdadero y real todo eso. Todo lo que Dios venía hablando y diciendo se hace una realidad. Y el mismo Señor está testificando. Por eso dice el 2.4, Hebreos 2.4, testificando Dios juntamente con ellos. El propio Dios se manifiesta en ellos con señales, con prodigios, diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Por eso esto de la salvación, esto de decir, bueno, no pasa nada, no, es que sí pasa mucho, lo estamos leyendo. Por eso es que es necesaria la perseveración, la preservación más bien del alma. Porque mucha gente dice, no, ni se preocupe, hermano, nosotros no podemos hacer nada para ganar la salvación. Claro que no, pero el no ser santos, ahí quedamos ya afuera. El no entender, el ser transgresores, el ser apóstatas, el volvemos al santo mandamiento, ¿qué será todo eso? ¿Será camino al cielo también? De ninguna manera. Entendamos todo lo que está escrito aquí y no creamos, como yo digo, doctrinas de demonios que están perdiendo a mucha gente allá afuera. Miren, regresen allá a Hebreos 10:28. Y repetíamos, ¿no?, que el que viole la ley de Moisés, ¿qué dice? Por el testimonio de 2 o 3 testigos. Oigan lo que pasaba: muera irremisiblemente. Ahí está. Y alguien dirá, no, pero eso era antes. No, es que es el mismo Dios. Es que tenemos que creer esto, que es el mismo Dios. Por eso pregunta a los creyentes del 2024 que creen que todo está en orden cuando ellos ni siquiera conocen ni temen a Dios. ¿Sí? ¿Qué dice el 29? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Oigan eso. Acabamos de leer que por su sangre nosotros hemos sido santificados. Está hablándole a los creyentes. Y hay gente que dice, no, hombre, ese Jesús es... y todo está bien, dicen ellos, y empiezan a hacer todo lo opuesto. No se dan cuenta, pero están pisoteando el Hijo de Dios. ¿Sí? Porque es que nosotros estamos para honrar y glorificar a Dios, no para andar haciendo lo opuesto. Por eso tengamos mucho cuidado. Lo repito, el 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? No se está refiriendo santificado Dios o Jesús, no, es la persona. ¿Sí? E hiciere afrenta, escuchen esto, al Espíritu de gracia. Ahora, ¿cuál es la afrenta que le puede hacer uno a Dios para que se ponga tan mal? ¿Qué puedo hacer yo para que Dios esté así conmigo? Bueno, de acuerdo a lo que vamos a leer ahorita, es los insultos, el descrédito y la deshonra que yo le puedo dar a Dios. El descrédito es decir, ¿sabes qué? Eso no es cierto, que hay un Cristo que salva. Esa sangre no sirve para nada. Es igual que la esta. Es un descrédito que yo lo haga y yo diga, ¿sabes qué? No creo en eso yo. Con eso yo estoy haciendo afrenta al Espíritu de gracia. ¿Sí? Y alguien dirá, no, hermano, pero eso es imposible que un creyente haga eso. Un creyente en verdad no puede hacer. Bueno, entonces, ¿por qué dice eso aquí? ¿Por qué dice eso aquí si nunca jamás nadie lo va a hacer? ¿Quién se está equivocando? ¿El hombre al decir que no puede ser? ¿O Dios poniéndolo porque sabe que el hombre sí lo puede hacer
¿Estamos de acuerdo? Por eso lo que vamos a ver aquí, quiero que entiendan de una vez por todas, que es con relación al pecado imperdonable, pecado que Dios no perdona. Pónganle una marca ahí y vámonos hasta Mateo 12:31. La afrenta, acuérdense lo que les acabo de decir, que es el insulto, el descrédito y la deshonra de una cosa. Bueno, pues eso le hacen también al Señor Jesucristo. Mateo 12:31. Y por eso pasa lo que pasa con las personas cuando toman todo a la ligera y empiezan a escuchar más la voz de los hombres que la voz del propio Dios. Pero vamos a leer Mateo 12:31, ahorita regresamos allá. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Estamos de acuerdo en que es todo pecado y toda blasfemia o no? Todo lo que a ti se te pueda imaginar fuera del Padre y del Hijo, todo lo que tú digas y hagas te es perdonado. Hoy nomás eso, lo que estoy diciendo. Dice, no nomás pecado, pero blasfemia. Es, me imagino, más grande. Dice enseguida, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. En otras palabras, si estás haciendo afrenta al Espíritu de gracia, lo estás desacreditando lo que hace el Espíritu en las personas, que es el propio Dios, de transformar y cambiar y hacer todas estas cosas. Porque el Espíritu, Dios es Espíritu, y se habla que el Espíritu de Cristo también. Entonces estás llevando a todos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo estás llevando ahí, diciendo que no pasa nada. Bueno, por eso dice lo que dice. Dice claramente, ¿sí? Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Estamos de acuerdo? Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por eso aclara con esta como analogía, o con este como refrán. Dice: o hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces aquí queda bien claro que lo que es, eso sale a la luz, y lo que no es, también eso sale. Entonces ahí está aquellos que están tomando todo esto a la ligera y dicen: no pasa nada, mi alma ni se pierde, Dios no me hace nada a mí, hombre, Dios nunca ha trabajado. En la Biblia no dice que va a matar y que va. Ellos así creen, pero estamos viendo todo lo opuesto. Regresamos aquí, Hebreos 10:30. Por eso va a decir lo que va a decir aquí. Fíjense bien. Aquí ya habla de la gente que sigue conociendo a quién, al propio Dios. ¿Qué es lo que dice? Pues conocemos al que dijo. Están hablando creyentes otra vez, por supuesto. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Y esas son líneas subrayadas debajo de las palabras. Y eso es hablando del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo él? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará. ¿A quién? A su pueblo, dice. No va a juzgar, bueno, va a juzgar se habla de juzgar a todo el mundo, pero lo que quiero que vean aquí, que va a juzgar a su gente, a los creyentes también, a la iglesia, ¿sí? Entendamos. Y oigan la declaración en el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque no es de agrado lo que va a pasar con alguien que está pisoteando al Hijo de Dios. Es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Vamos a seguir avanzando, ya casi vamos a cerrar. Dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Dice: por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otro llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, había sufrimiento, había de todo. Dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros
una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea que ya no importaba nada, que te robaran, que te quitaran. Siempre había un pensamiento en donde, ahí en el cielo, la mirada siempre en Jesús. Por eso lo que pase aquí ya, olvídense. Aquí está declarado cómo las personas actuaban ya. ¿Qué dice el 35? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que haciendo, oigan esta parte, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice? Obtengáis la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Terminar con Él. Por eso es que nosotros tenemos que andar, viviendo, caminando, teniendo siempre con Dios. Porque es que si no, no vamos a tener nosotros ninguna promesa. ¿Cómo vamos nosotros a decirle, Señor, te rogamos que nos lleves también? Y nosotros sin importarnos nada de Dios, ¿no? Por eso dice aquí que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtener la promesa. Ahora esa promesa la podemos ver y es ni más ni menos que hacer todo para el Señor. Vean y pongan atención. Busquen Colosenses 3:23. Sí, todo está aquí, como siempre lo he dicho yo. La cuestión es prestar el corazón al Señor. Colosenses 3:23 al 25 nomás. Vean cómo nosotros, haciendo la voluntad de Dios, la demás gente lo ve, lo nota, y de paso Dios se agrada también. Dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Oigan esto, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Está hablando de tu casa, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu vecino, tu trabajo. En donde quiera que tú te mueves, todo lo haces tú relacionado como si estuvieras haciéndolo para Dios. Por eso es que eres diferente a los demás. Por eso es que ven que tú no faltas. Por eso ven que tú estás siempre ahí. Por eso ven que tú eres bien concentrado. Por eso te ven diferente. Porque tú dentro de ti, en tu corazón, estás trabajando para Dios. Aunque no estés en la iglesia, pero estás en tu trabajo y la gente te ve. Y dice, hombre, este señor, esta mujer es muy diferente a las demás. Pero no saben que en tu corazón mora Dios. Pero al ver ese testimonio lo están creyendo. Ahí está. Y da la recomendación, como para el Señor y no para los hombres. No te está diciendo que los desobedezcas, pero no seas hipócrita como ellos. Sabiendo, oí lo que dice aquí, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto otra vez la misma cosa. Vas a recibir porque trabajas en Él y para Él. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces ahí están las obras, ¿no? Ahí está lo que estás haciendo, ahí está lo que estás dejando de hacer o haciendo también. Miren, vamos a seguir leyendo, ya casi vamos a cerrar. Aquí en Hebreos 10:37, oigan lo que va a decir el Señor Jesucristo. Dice, porque aún un poquito, dice Él así, y Él que ha de venir vendrá, y no tardará. Él mismo está hablando de Él mismo. Ese que ya no tarda en venir, y todo eso es el propio Jesús. ¿Sí? Dice abajo, mas el justo vivirá por fe. ¿Qué es eso otra vez? Es haciendo, como dice aquí, habiendo hecho la voluntad de Dios. Haciendo hecho la voluntad de Dios, tú vives en justicia. Tú vives, eres una persona, como dice aquí, justo viviendo por fe. Porque el que te hace justo y el que te hace creer, el que te hace obedecer es el propio Jesús, cuando derrama el Espíritu en tu corazón. ¿Sí? Es de esa manera que recibes el entendimiento para conocerlo a Él y entender las Escrituras. Y por eso es que tú te cuidas y tú te guardas y eres una persona justa, pero vives siempre por fe, por lo que Él dice y hace y te manda a decir. Entonces, vemos claramente ahí todo esto. Dice enseguida, y si retrocediere, escuchen bien esta parte aquí, iglesia, y si retrocediere, está hablando un creyente, no agradará a mi alma. O sea, si me regreso al mundo, si regreso a ser el hombre viejo que era, la mujer que era antes, de ninguna manera va a agradar al alma, la cual siempre se quiere guardar y se quiere
llevar hasta el final, porque esa es la que se está guardando y la que se va a salvar. Sí, aunque después se dé un cuerpo, pero ese cuerpo todavía no está. Pero estamos hablando de cómo, como dice el título, la preservación del alma. Entonces aquí está. Pero ven el 39, y aquí vamos a cerrar ya. Dice, pero nosotros, oigan cómo se ponen todos aquí los creyentes verdaderos, pero nosotros, ¿qué dice? No somos, ¿de cuáles? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ¿cierto? Sino, gloria al Señor, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces aquí vemos ya nosotros cómo podemos nosotros al final tener todo esto en nuestras manos, porque el Señor es el que nos está adiestrando, nos está enseñando, nos está formando. Lo voy a repetir, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Vean quién se pierde y cómo, de qué manera. El individuo que se va para atrás. Él dejó a Dios, Dios no lo dejó, él retrocedió para atrás. Sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Voy a leer y aquí cierro. Esta es la recomendación en Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, habiendo hablado después de todos aquellos hombres que trabajaron con Dios, en Hebreos 11, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, escuchen bien, la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera? La carrera de la vida, de la iglesia, el cristianismo verdadero, el temor a Dios. Y cierro con este. Dice el 2, puestos los ojos en Jesús, escuchen. Aquí es donde viene de qué manera Él nos va a ayudar. El autor y consumador de la fe, la que tenemos nosotros. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces con esto damos ya por concluido. Y mi oración en el Señor, mi deseo en el corazón, es de que todos mediten en que tienen que guardarse, tienen que trabajar con el Señor, tienen que tener comunión, tienen que tener todo esto para guardar su alma y de ninguna manera ser de aquellos que quieran retroceder para perdición. Amén. Vamos a orar y que Dios los bendiga.